Muy buenos días, hermanos y amigos de la Iglesia Bautista Misionera de Vista Alegre, ubicada en la comunidad de Vista Alegre, distrito Arrayán, provincia de Panamá Oeste. Mi nombre es Juan Tejada y en este momento quiero darles la bienvenida a todos a este programa que hemos de tener en el día de hoy. Iniciemos con una breve oración para dar este tiempo a Dios. Señor, te damos gracias por este tiempo que tú nos vas a permitir tener aquí para alabarte y para glorificarte, oh Dios. Gracias, Señor, por cada una de las cosas que hemos de aprender hoy. Bendícenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a tener una breve lectura antes de iniciar este programa. Dice la palabra de Dios en Efesios 1, del 22 y 23, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ahora, hermanos, vamos a tener un breve estudio de la palabra de Dios, un devocional. Para ello les presento al hermano Bosco Matos. Que el Señor nos bendiga a través de este estudio. Hola, en esta ocasión quiero referirme a una condición en la cual muchos de nosotros y amigos, hermanos, familiares, tanto creyentes como no creyentes, se han sentido identificados con esta porción que voy a leer en la palabra de Dios, haciendo énfasis de que estamos en el mes de la Biblia y quiero presentar este pasaje justamente dándole relevancia a la palabra de Dios, que es lo que encontramos en la Biblia. Nosotros pasamos por situaciones en las cuales nos vemos debilitados física y espiritualmente hablando, pero la física generalmente es cuando nos desgastamos mentalmente, cuando estamos angustiados, preocupados, desesperados o estresados por alguna situación, por alguna enfermedad, por alguna condición física, pero específicamente cuando en el hogar hay escasez de alimento, hay muchas familias que padecen hambre, hay muchos niños, muchos indigentes, muchas personas a los cuales se le dicen homeless o personas de la calle, que no me imagino cómo ellos pasan el hambre. Pero tengo la esperanza y la confianza de que algunos de ellos sí han tenido la oportunidad de conocer la palabra de Dios, en la cual ellos, en medio de su condición, recurren a las promesas de Dios que se encuentran en la Biblia. De alguna manera alguien la habrá provisto, en algún momento ellos habrán escuchado, o en algún momento de su vida estuvieron en alguna iglesia o crecieron conociendo de la palabra de Dios o de Jesucristo mismo. Me imagino que su esperanza y su consuelo y su fe pues le ayuda a subsistir a pesar del hambre. Obviamente esa hambre física debilita la parte espiritual. Y voy a referirme más bien a los creyentes. Y los creyentes, los miembros de nuestra iglesia específicamente, en esta temporada que hemos estado sin congregarnos, estoy casi seguro que muchos se han debilitado en la fe, han estado con debilidad espiritual por los embates que el estilo de vida que hemos tenido que adaptarnos últimamente ha hecho que muchos de nuestros hermanos pues flaqueen tanto física como espiritualmente. Por eso me quiero referir ahora a una palabra de fe, de fortaleza, de confianza que fue dicha por el mismo Señor Jesucristo. Y es por eso que a través de su lectura quisiera que reflexionáramos en nuestra fe, en nuestra condición, en una forma individual, qué tan débil estoy yo físicamente y cómo ha afectado eso mi
condición espiritual. Cuando hablo físicamente, no solamente me refiero al hecho de abstenerme de comida o de nutrientes, sino mentalmente y emocionalmente. Hay muchas cosas que nos van apartando de esa guía, de ese amparo, de esa protección de Dios, en la cual, por apartarnos de su palabra, del hábito de orar, del hábito de leer su palabra, del hábito de congregarnos, el hábito de compartir con otros de la misma fe, va debilitando nuestra condición espiritual. Y es por eso que necesitamos reforzar nuestro conocimiento y experimentar las promesas que ya hemos conocido. Dice así en Mateo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y acercándose el tentador, le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero el Señor Jesucristo le respondió, dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es interesante ver que hace referencia de una condición física por la abstinencia de alimento. Y eso refleja justamente que cuando nosotros nos encontramos débiles, el enemigo de alguna manera va a tratar de que nosotros dudemos de nuestra fe, recurramos a otras cosas que van en contra de lo que aprueba Dios y cometemos errores, pecados y faltas que entristecen o contristan el espíritu que tenemos nosotros. Por eso es importante recordar y apropiarnos de sus palabras. Cuando Él dice, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Toda la palabra que nosotros leemos en la Biblia del Antiguo y del Nuevo Testamento son palabras en las cuales nosotros encontramos gozo, alegría, tristeza, tristeza en el sentido de historias que nos causan ese sentimiento de pesar, pero que nos sirven de testimonio para superar pruebas y experiencias que también quizás nos identifiquemos con algunas de las historias que vemos en el Antiguo Testamento, y de hecho en las experiencias que tuvieron los apóstoles, los discípulos y muchos personajes de la Biblia. Esas historias son las que nos fortalecen, son las que nos dan aliento, nos dan motivación y nos reavivan la esperanza que tenemos nosotros. Por eso es importante recordar siempre las mismas palabras del Señor Jesucristo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sabiendo esto, vamos a poder enfrentar cualquier situación, cualquier condición física o espiritual que podamos tener, recordando las promesas que están en su palabra, en la Biblia. Por eso quise hacer mención de esto, para que nos motivemos, continuemos siempre en oración, ejercitando nuestra vida espiritual, orando. En este caso, pues no podemos congregarnos todavía, pero en la medida que se pueda y se permita, tratar de involucrarnos de alguna manera con algunos hermanos, pero en este caso involucrarnos directamente con Dios, no apartarnos de Dios, del Señor Jesucristo, porque en la medida que nos vayamos alejando de su palabra, del hábito de orar, del hábito de relacionarnos con Dios, eso nos va apartando también de la coinonía, del compartir con un hermano o de estar en contacto con ellos. Por eso es que, hermanos, amigos, permitamos que el Espíritu Santo, a través de su palabra, nos siga hablando y nos siga fortaleciendo espiritualmente en las debilidades que podamos tener. Que el Señor les bendiga. Ahora, hermanos, después de este devocional, vamos a tener nuestro culto de adoración en el día de hoy. Vamos a iniciar el mismo diciéndoles los nombres de los hermanos que durante la semana han cumplido años y que en el día de hoy cumple años también. Les presentamos para el día 17 de septiembre a la hermana Digna de Graham. Para el día 18 de septiembre a la hermana
Mariana de Tejada. Y para hoy, 20 de septiembre, celebra cumpleaños el hermano Willy Edwards. Que el Señor bendiga a todos estos hermanos que han cumplido años. Y si alguno se me ha escapado el nombre, también lo recordamos en su cumpleaños. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. En la madrugada, el santo evangelio sembraremos siempre con amor y fe. Al pasar el tiempo, luego las gavillas hemos de llevar al dueño de la miel. Vamos a sembrar, vamos a sembrar, vamos a sembrar semillas del amor. Luego al cosechar, las gavillas llevaremos al Señor. Aunque haga sol, aunque haga sombra, siempre sembraremos con gran devoción. Y allá veremos fruto del trabajo, almas disfrutando eterna redención. Vamos a sembrar, vamos a sembrar, vamos a sembrar semillas del amor. Luego al cosechar, las gavillas llevaremos al Señor. Mucho es el trabajo de sembrar la tierra con el evangelio de la salvación. Para los obreros fieles Dios promete que recibirán eterno galardón. Vamos a sembrar, vamos a sembrar, vamos a sembrar semillas del amor. Luego al cosechar, las gavillas llevaremos al Señor. ¿Cuántos pueden
Sigamos alabando al Señor y vamos ahora a tener una lectura bíblica, la cual encontramos en Efesios capítulo 1, versículos del 15 en adelante hasta el 19. Dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Hermanos, que el Señor les bendiga, y ahora vamos a tener la predicación de la palabra de Dios con el hermano y pastor, el reverendo Félix Grajales. Los dejo en compañía del pastor Grajales. Saludos, amados hermanos y hermanas y amigos. Que Dios les siga bendiciendo. Es para mí un placer compartir con ustedes la palabra del Señor. Vamos a pedir la dirección de nuestro Dios para que nos guíe en este tiempo. Amado Padre Celestial, guíanos en tu santa palabra. Guíanos en esta reflexión. Que tu Santo Espíritu hable a lo más profundo de nuestro ser. Produce en nosotros convicción para que podamos tomar decisiones firmes, decisiones que te honren y que te glorifiquen. En el nombre del Señor. Amén. Estamos viviendo una pandemia. Hemos atravesado por esa tormenta durante 6 meses. Y en estos 6 meses, mundialmente, muchos cristianos han quedado a la deriva porque no saben qué hacer. Se dice que muchos de ellos no van a regresar a la iglesia. También se dice que muchos templos nunca más van a abrir. Y nosotros hemos de reflexionar bajo la dirección del Espíritu Santo ese tema para nuestro beneficio. Tenemos que tener claro qué es una iglesia, cómo crecen las iglesias. Una iglesia no es el cristianismo, no es una asamblea universal o invisible. La iglesia es una unidad individual o independiente. Es una congregación de personas redimidas por el Señor Jesucristo. Y a esa iglesia, Cristo la ama. Cristo se identifica a sí mismo con la iglesia. Él la hace depositaria de su evangelio, de la mejor noticia de todos los siglos. Para Cristo la iglesia es la columna y asiento de la verdad. Es un ejemplo para morada de Dios. Es el cuerpo de Cristo. Es una familia. Es el huerto de Dios. Es un faro.
es la esposa de Cristo. Y todo eso él lo dice aquí en Efesios capítulo 1. En el versículo 22 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y en el capítulo 5, en el versículo 23, dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. También dice en el versículo 25: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así que Cristo es el esposo de la iglesia. Y ese es un esposo ideal, que cuida a su esposa, que vela por el bienestar de su esposa, que la ayuda, que en momentos como estos que estamos viviendo mundialmente, Él no está lejos. Él está ahí al lado cuidando a su esposa, velando por su esposa, guiando a su esposa, consolándola, inspirándole fe, amor, paciencia, para que pueda seguir adelante. La iglesia debe crecer. ¿Y cómo crecen las iglesias? Las iglesias crecen por conversión y bautismo. Cuando una persona oye la palabra del Señor y se convierte al Señor Jesucristo y se bautiza, esa persona hace crecer la iglesia. La iglesia crece por recepción de miembros, por carta. Cuando un miembro se tiene que trasladar de una ciudad a otra o de un país a otro, él no se queda aislado. Él busca una iglesia que sea bíblica, y allí él se hace miembro para seguir hablando al Rey soberano en conjunto con los demás creyentes. Y también crece por restauración de miembros. Cuando miembros han sido indisciplinados, se les disciplina, se les ayuda a crecer para que ellos sigan caminando con Cristo hombro a hombro. Crece la iglesia también por el desarrollo de sus miembros. Los miembros crecen por conocer la palabra de Dios, por tener comunión unos con otros, por orar unos con otros y por interceder unos con otros. La iglesia debe ser edificada. ¿Y qué es edificar una iglesia? No es construir un templo con sus departamentos, no es aumentar el número de sus miembros, no es atraer grandes congregaciones, no es hacer meramente obra de evangelista, es que los creyentes como piedras vivas sean edificados juntamente para la morada de Dios, que crezcan en amor los unos con los otros, que crezcamos en perdón, que crezcamos en paciencia los unos con los otros. Eso es crecer, es tener un comportamiento adecuado en la casa de Dios. Habacuc 2:20 dice:
Jehová está en su templo, calle delante de él toda la tierra. Ahora cabe la pregunta, ¿para qué se hicieron los templos? El deseo de edificar templos parece ser inevitable entre los hombres religiosos. En Primera de Reyes 5:5, Salomón, siguiendo la inclinación de sus padres, construyó el templo de Salomón. Pero ya él tenía los planos de parte de Dios. Así que fue Dios quien ordenó hacer templos para que fueran el centro de congregación, donde todos los hombres temerosos de Dios llegaran para adorar. Ya Dios había enseñado en el Antiguo Testamento a adorarle. Abraham hizo un lugar para ofrecer a Dios adoración, y Moisés recibió de parte de Dios la instrucción completa, los planos completos, con sus dimensiones, con sus tipos de madera, los enseres, todo, para que construyera el tabernáculo de reunión, para que ahí el pueblo llegara para adorar a Dios. Y ahora, después vimos que Dios le dio a David la instrucción del templo. Salomón lo terminó, y posteriormente el movimiento cristiano empezó teniendo cultos en las sinagogas y en las casas particulares de los creyentes, en las áreas en que el crecimiento era lento. Seguían reuniéndose en las casas privadas de los creyentes hasta el tercer y cuarto siglo de nuestra época. En cambio, en las comarcas donde el crecimiento era más rápido y las congregaciones no cabían en las residencias de los hermanos, fue necesario el desarrollo de una arquitectura cristiana. Y antes del siglo IV, las iglesias salían para reunirse, no en casas particulares, sino en edificios construidos para ese propósito. Efesios 2:29, 2:19 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ya ustedes son miembros de la familia de Dios. Ustedes son ciudadanos de la familia de Dios. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y en 1 Timoteo
3:15, para que citarlo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Dios nos creó para vivir en comunidad, nos creó para la comunión y para tener una familia, y solos no podemos cumplir con esos propósitos de Dios. En la Biblia, amado hermano y amigo que me escuchas, ponga atención a esto. En la Biblia no hay ningún ejemplo de santos solitarios o ermitaños espirituales aislados de otros creyentes y privados de la comunión. Nuestra relación con Cristo es una relación personal, pero que Dios no quiere que sea una relación privada. Vamos al templo a adorar como familia espiritual que somos. Allí estamos conectados con todos los demás creyentes y nos pertenecemos mutuamente por la eternidad, porque nosotros somos la familia espiritual, y esa familia espiritual no es por un tiempo, es por la eternidad. La familia se ama y la familia se extraña cuando el padre de familia tiene que salir a trabajar por mucho tiempo en otra área. La esposa y los hijos lo extrañan. Cuando los hijos tienen que salir por algún tiempo, por algún lugar, para trabajar o estudiar, los demás miembros de la familia lo extrañan. Nosotros, como familia cristiana, nos extrañamos y nos encontramos en el templo, que es el punto de reunión. Allí nos encontramos gozosos con el hermano que quizás han pasado 8 días sin haberlo visto, pero por fin nos encontramos y nos saludamos. Allí en el templo compartimos nuestras alegrías, nuestras tristezas, nuestras victorias y también nuestros fracasos. Somos testimonios al mundo cuando, viniendo de distintas culturas, razas y clases sociales, nos reunimos en el templo en amor, como una familia, como la verdadera familia. La iglesia local, reunida en el templo, es el salón de clases donde aprendemos a vivir en la familia de Dios. Porque muchas veces nosotros ofendemos al hermano. Muchas veces le hacemos malcriadeces al hermano. Pero como familia que somos, nos perdonamos porque nos amamos. Porque no hay ninguna familia en la cual no hayan situaciones tensas, pero no por eso
ellos se desunen. El templo es el laboratorio donde se aprende a vivir sin egoísmo, con un amor comprensivo, con mucha paciencia. Dice la palabra que el amor cubrirá multitud de pecados. Si tú eres miembro de la iglesia, estarás desesperado por no poderte reunir con los demás creyentes debido a la pandemia. Seguro que recordarás los 5 propósitos que Dios tiene para tu vida. Y cada uno de esos 5 propósitos llena 5 necesidades básicas del creyente. Y los 5 propósitos podemos decir que son un propósito para vivir. ¿Por qué vivimos? No vivimos para comer, ni comemos para vivir solamente. El ser humano tiene un propósito que debe descubrirlo. También necesita personas con quienes vivir, principios para vivir, una profesión para desarrollar y el poder para vivir. Yo le quiero decir, amado amigo, mi hermano también, solo hay un lugar en la tierra donde es posible encontrar estos 5 beneficios reunidos en el mismo lugar. Y ese es el cuerpo de Cristo, que se reúne en el templo. Las iglesias crecen cuando en la práctica, no en la teoría, demostramos compromiso con Dios, con los hermanos y hermanas. Cuando somos conscientes que estamos amando a personas reales y no ideales. Dios nos manda a amar a los pecadores como Él nos amó. Ámense los unos a los otros. Escribió Primera de Juan, y en todo el contexto, el contenido de Primera de Juan es ámense los unos a los otros. Porque Dios es amor. Dios nos manda a amar a los perdidos como Él nos amó a nosotros. Cuando nos dediquemos a la comunión de Dios, entonces la iglesia está creciendo. Cuando nos dediquemos a la comunión con Dios, pero también a la comunión con otros cristianos, entonces la iglesia está creciendo. Marcos 12:30 dice lo siguiente. Marcos 12:30 dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Dios no quiere una parte de tu vida. Él quiere todo tu corazón. Él quiere toda tu alma. Él quiere toda tu mente. Él quiere todas tus fuerzas. Dios no está interesado
en compromisos a medias, no está interesado en obediencia a media o en media obediencia, y no está interesado en las obras de tu tiempo o en las obras de tu dinero. Él quiere tu devoción plena, tu adoración 100% y más que eso. En otras palabras, Él quiere la adoración en verdad. Una adoración basada en las Escrituras. Una adoración auténtica. O sea, que sea una adoración como respuesta de nuestro espíritu al Espíritu de Dios. Una adoración sentida de corazón. En primera de Samuel 16, versículo 7 dice: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero tome nota de esto. Pero Jehová mira el corazón. ¿Y qué está mirando Jehová en su corazón en este momento? ¿Qué está mirando Dios en mi corazón en este momento? Entonces, estamos viendo que todo esto lo debemos hacer en nuestra familia. Debemos adorar a Dios en nuestra familia. Debemos adorar a Dios en forma individual, pero nunca olvidar que tenemos que adorar a Dios congregacionalmente, encontrarnos los hermanos, los creyentes, los nuevos convertidos, los que se convertirán al Señor. El punto de encuentro es el templo. Así como el pueblo de Israel, su punto de encuentro fue el tabernáculo. Así como en el tiempo de Salomón, el punto de encuentro con Dios fue el templo. Y así en el día de hoy sigue siendo congregacionalmente el punto de encuentro es el templo. Amado hermano, sigamos orando al Señor. Que no mengue nuestra adoración a Él. Es cierto que añoramos el templo. Mundialmente las personas lo añoran. Pero también sabemos que Dios tiene sus designios. Y solo Él sabe por qué permitió esta pandemia. Y Dios quiera que cuando pasemos esta pandemia hayamos aprendido la lección. Sin Dios no somos nada en el mundo. Ni las hojas de los árboles se mueven si no es por su poder. El dinero no puede solucionar muchos problemas espirituales e incluso problemas materiales. Pero Dios tiene la respuesta a todos nuestros problemas. El templo ha estado cerrado, pero en sus luchas y en sus pruebas, la iglesia ha seguido caminando y no se ha detenido ni se detiene. Y si se detiene, es solamente para predicar la palabra de Dios.
Ven a Cristo, conságrate a Él, sírvele de todo corazón, porque solamente Cristo es el único auxilio para tu vida y para la vida de cada persona en la tierra. Oremos. Señor Jesús, permite que este pueblo entienda, que este pueblo acepte abrir su corazón y permita que Cristo entre y sea su Salvador y también su Señor. En el nombre de Jesús. Hermanos, ya para finalizar con este culto de hoy, vamos a tener una oración para despedirnos del mismo. Señor, te damos gracias por este tiempo en el que tú nos has permitido estar aquí alabándote y glorificándote. Gracias, Señor, por cada una de las bendiciones que hemos recibido. Cuida de nosotros en esta semana que inicia hoy, oh Dios, y sé con cada uno de nosotros. Oramos también por los hermanos que cumplieron años durante la semana y en el día de hoy, por la hermana Digna, por la hermana Mariana, por el hermano Willy. También, Dios, te damos gracias por tu provisión, oh Dios, que ha sido para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Síguenos bendiciendo, oh Dios, y todo lo que hemos hecho, lo hemos hecho para alabarte y para glorificarte en el nombre de Cristo Jesús. Amén.